En la historia del muralismo existieron muchos artistas. Quizás hayas escuchado de Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros, pero ¿has escuchado hablar de Carlos Mérida? Esperamos que lo hayas hecho, y si no, hoy seremos los primeros. De herencia mixta español y maya quiche, aspecto que veremos más tarde en su obra, nace un 2 de diciembre de 1981 en la ciudad de Guatemala. Concluir la secundaria comenzó a estudiar pintura y de 1902 a 1905 asistió a la Escuela de Artes y Oficios de Guatemala. Tiempo después se mudó a Quetzaltenango, donde continuó sus estudios de pintura con el pintor Santiago Vilche. En 1909 llegó un suceso que definiría su carrera, pues conoció a Jaime Sabartés, amigo de Pablo Picasso, quien influyó en Mérida y le ayudó con su primera exposición en 1910 en las oficinas del periódico El Economista. El mismo año y con el apoyo del amigo, viajó a París, donde vivió durante 4 años, en los que frecuentó a Diego Rivera, Ángel Zárraga, Roberto Montenegro y a Pablo Picasso. En 1914 regresó a Guatemala, donde empezó a pintar temas locales y basados en la cultura maya. En 1919 se casó con Dalila Gálvez y se mudaron a la Ciudad de México, donde establecieron el lugar en el que Mérida desarrolló gran parte de su arte. Gracias a la invitación de Alfredo Ramos Martínez, en 1920 presenta su primera exhibición en México en la Academia Nacional de Bellas Artes. ¿Y qué tiene que ver con el muralismo? Pues bien, dejen que les expliquemos. Su camino como muralista comienza en 1922, cuando en este año ayudó a Diego Rivera en la ejecución del mural del Anfiteatro Bolívar en la Escuela Nacional Preparatoria, y el año siguiente fue miembro fundador del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores de México. Asimismo, por comisión de Vasconcelos pintó 2 murales en la Biblioteca Infantil de la Secretaría de Educación Pública. En 1927 volvió a París. Ahí estuvo 2 años, transformando su estilo, ahora con una etapa de abstracción. En su regreso a México en 1929, fue nombrado director de la Galería de Teatro Nacional, actualmente conocido como Bellas Artes. Un año después, fungió como maestro de arte en North State Teacher College en Denton, Texas. A partir de 1949 se interesó en la integración plástica de la pintura para después colaborar con la decoración mural de diversos edificios. En 1950 viajó a Roma como embajador de Guatemala. En 1964 terminó los murales del Cine Manacar, los del Museo Nacional de Antropología y los de la Torre de Nonoalco, Tlatelolco de la Ciudad de México. En 1965 recibió la Medalla de Oro de Dirección General de Cultura y Bellas Artes de Guatemala y en 1980 Orden de Águila Azteca, el máximo galardón para un extranjero en México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Hablando de sus obras, presenta un estilo que mutó a lo largo de su vida. En general logra fusionar aspectos del surrealismo, el muralismo, el cubismo y el modernismo europeos, junto a aspectos de origen maya y mexicano. También tiene un estilo conceptual que permite la reflexión del espectador, acompañado de cierto minimalismo, puesto que carece de variedad de elementos y colores. Por otro lado, sus obras presentan distintos materiales, desde pinturas al óleo y acuarelas hasta plástico y metal. Sus obras pueden ser encontradas en muchos museos, como lo es el de Phoenix Art en Estados Unidos o en su propia sala en el Museo Nacional de Arte Moderno de Guatemala. Lamentablemente, debido a la falta de leyes que protejan obras de artistas extranjeros en México, se ha perdido una significante parte de estas. Aún así, una de sus obras públicas mejor cuidadas se puede ver si te diriges por Avenida de los Insurgentes a la entrada del Centro Cultural Universitario en Ciudad de México. Ahí encontrarás un mural que mantiene el estilo abstracto característico de Mérida, hecho con talavera poblana en tonos de blancos y azules. Curiosamente, se llama Abstracción Integrada en 1967. Carlos Mérida falleció en la Ciudad de México el 21 de diciembre de 1984. Sin embargo, seguirá viviendo en el recuerdo mexicano, gracias a que fue un artista fundamental para que el muralismo alcanzara un público dentro y fuera del país. Si Mérida se podría definir, sería con la palabra innovador. Aplicar vanguardias con estilos más abstractos en un movimiento repleto de elementos hace de su trabajo único, llamativo, y por lo que siempre será recordado como el único muralista rebelde. Esto ha sido todo por este video. Agradecemos su atención y esperamos que tanto lo hayas disfrutado como hayas aprendido. Recibimos cualquier duda.